Bueno, bienvenidos una vez más a una entrevista en el canal. De verdad espero que estén muy bien, que vengan preparados para una muy buena historia el día de hoy, ya que el día de hoy es una historia que yo creo que a todos nos va a agradar. ¿A quién no le gusta una buena historia de un lugar embrujado, de un lugar cargado de energía, en la que a través del tiempo se han vivido muchas cosas extrañas y que seguramente aún puedes seguirlas viviendo? Pero no los dejo con la intriga. Voy a dejar que la entrevista los sorprenda y que les guste tanto como me gusta a mí hacerla. Así que sin más, los veo al final de la entrevista. Hola, muy buenas noches. ¿Me podría dar su nombre, por favor? Rodrigo Felgueres Allende. Hola, mucho gusto. De verdad, muchas gracias por aceptar la entrevista. Y tengo entendido que tiene una o algunas historias de terror o paranormales que podría contarme. Sí, así es. Ahí hay un recopilatorio tanto de vivencias personales como algunas contadas por tíos, abuelos y vividas también por primos, ¿no? En una casa ahí en el centro de la ciudad de Oaxaca. Ok, adelante, encantado de escucharlas. Pues bueno, pues te contextualizo un poco. Esta casa de la que te voy a platicar es la casa de mis abuelos. Está ubicado en la calle de Allende, ahí en el centro, a un costado de Santo Domingo. Es el sin número 109. Hoy eh, la, la trabajan unas gentes de unos hoteles, ahí algo nuevos. Pero esta casa en su origen, me contaba mi abuela, que la compra mi abuelo alrededor de 1937, 1940, vamos a cerrar ese margen. Y cuando la compra era, pues como la mayoría de las casas del centro histórico de Oaxaca, tipo como vecindad, ¿no? O sea, mucha gente vivía en esos espacios. Ujú, bastantes Eh, casas en el eh, mismo lugar, ¿no? ándale, exactamente en este primer cuadro de la ciudad. Entonces, pues obviamente ya tenía su historia. Cuando la compra, mi abuelo la remodela completamente, la deja como casa habitación. Pero mi abuelo tenía una amplia relación con los sacerdotes de la Orden de los Dominicos de Santo Domingo. En ese tiempo, Santo Domingo pues estaba tomada por los militares, o sea, realmente no estaba tan abierta a la parte eclesiástica. Entonces mi abuelo le permitía llegar a todos los nuevos dominicos que los enviaban aquí a Oaxaca a retirarse prácticamente, los alojaba en la casa, en una de las plantas altas de la casa, y pues obviamente muchos murieron en esta casa, ¿no? Durante todo este periodo de tiempo. En aquellos años todavía no se acostumbraba, por ejemplo, en el caso de mis tíos que nacieran en hospitales. A ellos les tocó nacer, por ejemplo, en esta casa durante todos los procesos. Y desde entonces mi abuela contaba que ya en la casa pues pasaban cosas raras, ¿no? Por ejemplo, a mi mamá cuando era muy bebé, me contaba mi abuela que de repente ella tuvo como una premonición de que la fuera a ver, como si alguien le estuviera diciendo, ve a ver a la bebé. Llega mi abuela y de repente pues retira de la cuna a mi mamá y ellas tenían en ese tiempo unas persianas tipo americanas, esas que eran como de metal grueso, Ujú. y pum, se desprende de la pared la persiana y perfora la almohada donde estaba la bebé. O sea, una cosa así Sí, no, bastante súper. interesante. Entonces, de repente, pues van contando la historia, igual de repente que se escuchaban de repente como murmullos en ciertas partes de la casa, pasillos. Por ejemplo, mi abuela de repente la escuchaba como hablando entre sueños, despierta. Yo llegaba y le decía, ¿con quién hablas? ¿No? Y ya me volteaba a ver y regresaba a la vista de un clarito, vi pues, a un sacerdote en esta esquina, ¿no? Reflejado en el espejo. Entonces, ya cuando uno es chico, pues se espanta un poco más, ¿no? Dices, ¡ay, qué miedo! Sí, Ya pues no sí. quiero estar solo en las habitaciones, ¿no? Es una casa, bueno, era una casa muy grande, eran una, dos, tres, cuatro, cinco habitaciones en la planta baja, pero de esta construcción de Oaxaca que eran todas conectadas como si fuera un gran pasillo. Ujú. Entonces, por ejemplo, también otra anécdota que platicaban mis tíos que hasta se enfermaron. Contaba mi tía que siendo joven, ella tenía unos 19, 20 años aproximadamente, se levantó en la madrugada al baño y que iba a cruzar de un cuarto a otro para poder ir al baño. Y ella toca la perilla de la puerta que separaba los cuartos y le empieza a sentir caliente, caliente. Ella abre la puerta y claro, ve una sombra de un hombre muy grande y se empieza como a reír, como a voltear hacia ella. Ella pega un brinco, se brinca hasta dos camas completas y del susto empieza a convulsionar y a arder en fiebre la pobre, ¿no? Sí, no, Ella se no, lo el cuenta a mi susto. abuela, mi abuelo,
¿qué pasa? Pues llegó una señora de ese tiempo y dice, no, pues tiene susto. O sea, la espantaron terriblemente, ya le pasaron el clásico huevo, el mezcal y la rameada y ya logró calmarse mi tía, ¿no? Estas eran como las historias más rudas que vivieron mis tíos. Eh, en mi caso directamente, por ejemplo, a los 10 años, mis papás cada que trabajaban o iban de viaje, yo me quedaba con mi abuela y convivíamos también con una prima muy cercana ahí. Entonces, imagínate, te hablo de cuando estaba esta consola Sega Genesis, recién salida al mercado, ¿no? O sea, estábamos en esa casa y pues nos picábamos, mi prima y yo, jugando de Aladín, el Rey León, estos juegos, hasta me acuerdo mucho. Y de repente, pum, 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 se empiezan como a azotar las puertas del cuarto de mi abuela, ¿no? Mi abuela ya estaba durmiendo, pues se despierta mi abuela y empieza a decir ahí medias groserías y empieza a rezar, ¿no? Pues mi prima y yo nos espantamos muchísimo, corrimos hacia mi abuela, no sabíamos qué onda, y pues le preguntamos, ¿no? Que por qué decía groserías, y mi abuela es de unas fincas cafetaleras de Pluma Hidalgo, y pues me decía mi abuela que la gente de ahí de Pluma Hidalgo decía que cuando decías groserías o azotabas el machete y sacabas chispas en el piso, era una forma de espantar a los demonios o al maligno, como le decían al diablo, ¿no? Ah, Pues yo estudié psicología, entonces pues ya de grande pues intento como darle un sentido lógico a la experiencia. Y dije, bueno, a lo mejor fue un cambio en la temperatura de los metales de la puerta, pero de repente era como de, a ver, pues era prácticamente como 12:01 de la mañana cuando pasa esto, ya tenía mucho tiempo que se habían enfriado, y la sombra que se veía, porque todos vimos una sombra afuera, justo como si nos hubieran golpeado la puerta, pues bueno, eso no es un calentamiento del metal, ¿no? claro. Dije, a lo mejor se metió alguien, pero pues entras a la casa es de 2 pisos, de estos muros enormes del centro histórico, o sea, si alguien se hubiera aventado, pues no la cuenta, ¿no? Entonces, eh, te digo, muchos sucesos de ese tipo. Una ocasión también estaba mi prima, convivimos muchos, mi prima hermana de la misma edad. Estaba yo cocinando en la cocina de mi abuela unas quesadillitas, como buen oaxaqueño, y de repente digo que mete un grito mi prima, pero un grito de esos de pánico que hasta te paran los pelos. Sí, sí, que Dices, te ponen en alerta aquí. sí, y pues salí corriendo yo, por hasta me acuerdo, con un cuchillo en la mano, según yo, porque alguien me había entrado, el clásico, ¿no? También llega mi abuela y todo, y vemos a mi prima en un rincón del baño, este, totalmente así en un ovillo, así como la clásica catatónica, ¿no? Que están como haciendo así, y no reaccionaba, y estaba helada, helada, helada mi prima. Decíamos, Ana, Ana, reacciona. Ya mi abuela agarró, llegó con alcohol, le acercó el alcohol a la nariz y ya como que despabiló y dice, es que alguien me abrió la puerta del baño y era una sombra también muy grande, como de un hombre, ¿no? Entonces todos nos acordamos de lo que mucho tiempo atrás había visto mi prima. De esto le contaba a mi abuela que era como un sacerdote con la túnica de los sacerdotes cuando estaban en la vía civil en ese tiempo, ¿no? Entonces, pues ya, averiguando, pues revisando algunos diarios que cuando fallece mi abuelo encontramos en sus cartas, pues dedujimos que era uno de los sacerdotes que había fallecido justo en la habitación donde antes dormía mi abuelo. Porque en estas cartas mi abuelo le está informando a la orden de los dominicos, ¿saben qué? Acaba de fallecer el padre tal, no recuerdo ahorita, no me acuerdo el padre Pedro, el padre Paco, no recuerdo, algo así era, que sufrió mucho durante la noche, tuvo muchas fiebres, pensamos que es cólera, de lo que murió el padre, había una crisis de cólera en ese tiempo en Oaxaca, y vamos a proceder a desinfectar la casa. Pamela fue notificando. Mi abuelo tenía la buena costumbre de redactar las cartas con máquina e incluir un papel carbón, entonces todo lo que él mandaba de documentación, él siempre conservaba una Una copia copia. para como certificar cualquier cosa, ¿no? Y pues cuando él describía en algún momento y por ahí se encontraba una foto del padre, mi prima dice, este es el hombre que yo vi. Y una foto que venía anexada en el documento, ¿no? Y sí, resulta que era un cuate que medía casi 2 metros 10. O No, sea, realmente sí era un es un tipo enorme. hombrezote, claro. Exactamente. Entonces fue uno de los grandes sustos que vivió mi prima. Ya yo nada más escuché cosas mucho tiempo. Igual una vez estábamos viendo, me acuerdo, Dragon Ball, ¿no? Eran que serían como las 5 o 6 de la tarde, que me lo pasaban en Canal 5. Estábamos los primos en este cuarto donde había nada más la tele y estaba mi abuela, que era la que nos cuidaba, y de repente escuchamos cómo empiezan a jalar las sillas del comedor. Estas casas viejas que es como cocina, comedor muy grande, y se oye perfectamente cómo arrastran una silla luego otra y otra, y todos nos quedamos de,
oh. Así todos como en fila india, ¿no? Atrás de mi abuela al frente. Y sí, estaban las sillas totalmente giradas como encontrándose, ¿no? O sea, y pues todavía hasta me acuerdo y se me paran aquí los pelos, ¿no? Esa sensación como de, sí, no hay como, sí, eso que sientes una energía en la habitación. Sí, claro, que es No, pesada. exactamente, ¿no? Pues ya agarramos, acomodamos las sillas, obviamente pues, somos practicantes católicos, activos, pues la clásica, ¿no? Sacamos el rosario, mi abuela nos puso a rezarlo con ella, y pues rezamos por las ánimas benditas del purgatorio, los que estuvieran en pena para que pudieran descansar, y pues ya nos fuimos, creo que fue más tranquilidad para nosotros que para lo que sea que pene en esa casa, ¿no? Y, igual ocurrió algo muy simpático. Había otra habitación al fondo que se usaba como estudio, luego se usó para el personal de servicio. Y había una periquera, esto es para que coman los bebés, que todos los primos pasamos por esa periquera y tenía unas llantitas. Y todavía me acuerdo mucho, se me tocó solo con mi abuela esa vez en la casa, eran como las 2 de la mañana, éramos un poco desvelados, ¿no? O sea, me acuerdo que en ese tiempo en tela abierta pasaban un programa en el que te ponían anuncios de otras partes del mundo, ¿no? Y era como, Insomnia, creo que se Ajá, llamaba insomnia. el programa. Estábamos los dos viendo los comerciales, ¿no? Irónicamente, hoy los queremos quitar, ¿no? Pero en ese tiempo queríamos ver comerciales de otros lados. Y literal, así como película de miedo de Sao, de estas nuevas, se empieza a escuchar como un o sea, como una ruedita, ¿no? Y mi abuela y yo dijimos, oye, sí suena la silla de la periquera. Y nos quedamos, ¿qué hacemos? ¿Salimos o no? O sea, porque, te digo, se conectaban todos los cuartos. En el último cuarto donde falleció este sacerdote que te platico, la puerta que seguía daba a la zona de la cocina y a esta habitación extra, ¿no? Donde estaba guardada esta silla. Entonces dice mi abuela, no, pues tenemos que ir. O sea, pues si es un fantasma, pues mejor que sea un fantasma y no que sea un vivo con algún arma. O sea, me dan más miedo los vivos, decía mi abuela. Pues bueno, ¿no? Ya comprendimos todas las luces, todo, o sea, todo lo que se pudiera prender lo prendimos. Mi abuela tenía esas lámparas que parecen sables Jedi, antes, ¿no? Y que alumbraban re bien. Sí, Pues sí, ella sí. sacó, dije, bueno, con que se le aviente esta lámpara a alguien en la cabeza, ya se lo truena, ¿no? Pues ya prendió igual mi abuela la lámpara, salimos y no manches, sí se había movido la silla. O sea, esa silla estaba al fondo de la habitación. Cuando salimos a ver, estaba prácticamente en la entrada del cuarto. O sea, ya poquito y salía al pasillo. O sea, qué tanto me impactó eso que hasta la fecha yo de repente tengo pesadillas en las que le hablo a algo que sé que está en esa habitación, o sea, arriba perfectamente todo, y le hablo y lo agredo, como decía mi abuela, a través de groserías. Y todavía traigo muy recuerdo esa vivencia, porque estábamos ella y yo solitos. Entonces, digo, ahí, incluso como psicólogo, intentando hablar de psicosis colectiva o intentando encontrar una justificante, pues no era como nada más el sonido para aludir a una alucinación auditiva, ¿no? O sea, realmente había elementos físicos que se habían desplazado. Entonces, cuando dices, sí, no tembló, o sea, Oaxaca es una zona de temblores, nos hubiéramos dado cuenta si ¿De qué hubiera tembló? sido temblor, ¿no? O sea, no. Entonces, eso era por ejemplo lo que me tocaba con mi abuela. En otros momentos también me tocó a mí que me apagaban las luces. Era algo muy común. O sea, ya te escuchabas perfecto. Ni para decir, como es una casa vieja, tiene problemas eléctricos, ¿no? Que es como otro de los intentos de razonar esto. No, tú escuchabas perfectamente, eran de estos apagadores viejos que eran como con la clavija aquí de fuera, que son, Ajá, que la bajabas, clac, clac. Ajá. ándale, exactamente, eran ese tipo de apagadores. Entonces, clarito estabas tú en la habitación y escuchabas cómo apagaban eso. Y a este elemento, además del susto de que te apagaban la luz, o sea, literal, tú sientes cómo se te paraban así las orejas, como cuando alguien te está observando, estás jugando a las escondidillas y sientes que alguien te está viendo, luego se te generaba esta sensación, ¿no? Claro. Entonces, eso fue lo que me pasó a mí directamente, así que estaba yo de repente haciendo las tareas, y esto ya te hablo yo en la preparatoria, o sea, ya no era yo tan chavito como para decir, ay, lo imaginé. Había otra habitación muy grande que a todos los primos e incluso a algunos adultos nos pasaba un fenómeno muy curioso. Había un tocador de estos viejos enormes, con un espejo enorme, y si tú te acostabas en la cama como viendo hacia este tocador, hacia el espejo, de repente empezabas a sentir una pesadez en el cuello y un frío,
Y era una sensación de que tú jurabas y perjurabas que si abrías los ojos viendo hacia el espejo, ibas a ver a alguien atrás de ti. Fue una cosa horrible que llegaba un momento en que mejor no queríamos dormir ahí. Y ahí, por ejemplo, ya varios de mis familiares directos fallecieron en ese cuarto, ¿no? Una tía abuela, falleció una hermana de mi abuela. Ahí mi abuela perdió 2 bebés en esa habitación cuando los tenían ahí. Entonces, sí era una habitación muy cargada, había Sí, mucha claro. muerte, ¿no?, en ese espacio. Y la última que digamos, bueno, solo le pasa a la familia, regresando a la psicosis colectiva, aquí es de un externo, ¿no? Mi mejor amigo de la secundaria practicaba artes marciales conmigo. Pues salimos de entrenar esa tarde y en esta casa pues era un zaguán muy grande y uno de mis tíos se había acondicionado una lona para proteger del sol unos muebles de este zaguán y quedaba el patio, ¿no? Entonces mi amigo se sentó en esta como pequeña sala, este recibidor, y le dije, "Espérate, voy con mi abuela a la cocina, voy a ver que nos invita algo de comer. Ah, va, te espero aquí". Me meto por este cuarto en el que te digo que se siente la vibra muy cañona y voy cruzando por todos los cuartos hasta la cocina. Yo me quedo ahí, mi abuela me da unos panes, nos arma ahí unas botanitas, pero en vez de regresar por los cuartos, yo me regreso por el patio. Era un poco más rápido. Abro la lona y veo que mi amigo está parado viendo hacia el cuarto este por donde yo me fui originalmente, ¿no? Mi amigo es muy, muy moreno, pero muy moreno. Entonces le dije, oye, Sergio, ¿qué onda, no? Pero le hablo yo a mi cuate, me volteé a ver con los ojos redondos como platos y se pone transparente, pero así, ¡pam! Le digo, ¿qué tienes? Digo, ¿no estás tú en ese cuarto? Y le digo, no puede ser. ¿No estás tú en ese cuarto? Y veo que practicábamos wushu y usábamos armas de entrenamiento, entonces llevábamos las espadas ese día. Veo que él agarra un sable chino con el que entrenábamos y dice, alguien se metió a la casa de tu abuela. Hay un tipo enorme allá y lo acabo de ver, se asomó y se volvió a meter. Y va mi cuate como loco con la espada, prende las luces y le digo, no, espérate. Cuate está, Te explico. ¿cómo te explico? O sea, y casual, ¿no? También él dice, es un tipo como de tu pelo, o sea, yo mido 1,85, 86, pues obviamente él de lejos vio una imagen muy alta, ¿no? O sea, coincide otra vez con esta persona, esta imagen, este espíritu que ronda en esa casa. Digo, este cuate se agarra y me dice, no, Rodri, perdóname, yo ya no vuelvo a ser tu abuela. O sea, yo no puedo, o sea, no sé qué era eso, pero yo vi que era una persona. O sea, le vi perfectamente la cara, los rasgos de brazos, tronco, tórax. O sea, esta persona se asomó como a un lado del closet que tienen ahí, se asomó hacia la puerta donde yo estaba. O sea, yo pensé que eras tú como que me estabas como queriendo vacilar o pedirme algo, pues por eso me había parado. O sea, yo iba a ir para allá y dice, no, ¿qué tal que entro yo solo y ya no regreso, no? Y pues obviamente mi papá nunca volvió a casa de mi abuela, ¿no? Quiso el pobre, y también ya luego me contó que en su casa pues llegó él muy mal, igual con temperatura, todo, y pues ya lo curaron del espanto. Entonces, pues ya falleció mi abuela, y ya esta casa pues se deshabita propiamente. Pues ya cada quien hace su vida por fuera, se queda cerrada mucho tiempo, la rentan luego para un pequeño bar, así medio hipiosón el asunto. Ahí no tenemos contacto con los propietarios, entonces no sabíamos de nada. Y coincide que creo que se subarrenda actualmente a esta empresa de hoteles de los amantes. Y en lo que consiguen los permisos y todo, utilizan la casa de mi abuela en lo que la remodelaban como bodega para el hotel que está a un lado de la casa de Pitiona y mandaban al personal de cocina a casa de mi abuela por cosas, ¿no? Pues no tenían luz ni nada. Entonces coincide que a un muy buen amigo lo contratan de chef en este restaurante de los amantes. Casual, ¿no? Pasa, muy padre, lo vemos en el de los amantes, nos invita a unas hamburguesas y se pone a platicar y nos dice, oye, que ni sabes que ya nadie de la cocina quiere ir a la casa de aquí enfrente a la bodega. Digo, ¿por qué? O sea, no hay luz. Entonces vas literal con la lucecita de tu celular y se instaló ahí una cámara de refrigeración y ya los encerraron en la cámara de refrigeración, les han movido los guacales de la verdura, les han azotado puertas, ellos han sentido como que les hablan, o sea, como que ellos escuchan que alguien les habla y van solos.
y ya nadie quiere ir a sacar nada Para nada. para el restaurante, ¿no? Y pues mi esposa se muere de risa porque le dice, oye, es que es la casa de la abuela de Rodri. Pero no manches, neta, le digo, ¿te acuerdas que hace mucho tiempo te había platicado? Entonces sí, pues eso es, ¿no? Y su güey, ahí me dejaron encerrado en la cámara de frío. O sea, por fortuna, pues abren desde dentro, no pasa nada, pero es una puerta pesada, no es como que el aire te la cierre fácilmente. Claro, claro. O sea, a fuerza alguien la tiene que empujar o de plano, dice, yo tendría que haberla dejado mal colocada, pero pues se abre completamente, no hay forma. Entonces, esas son como las últimas historias. Y pues ahorita sería interesante, ¿no? De repente conocer a algunos huéspedes ya de la casa, porque ya Claro. habilitaron esta casa como restaurante y hospedaje. Y era una zona muy particular de la casa, no era en toda la casa. Era en la zona cercana a la cocina, que hoy sigue siendo almacén. E increíblemente, este cuarto tan pesado del que yo te platico quedó en donde está ahorita, justo la mezcla de la cocina con una pared. Mira cómo es el destino. En este bar pusieron como unos nichos del Panteón General, donde enterraban a estas personas, justo en la pared de ese cuarto, irónicamente. No creo que ellos sepan realmente pues, todo lo que acontecía en esa casa a veces, pero la pared de esa habitación por dentro, que es la cocina con el bar, le hicieron estos decorados como de nicho de panteón, ¿no? O sea, no sé qué les pueda pasar a la gente Sí, de esa claro. cocina, pero esas son las historias de esta casa muy fuerte. Y la casa que estaba al lado, que creo que hoy se llama Casa Crespo, era de una muy buena amiga de mi abuela, y también en esa casa ocurrían cosas feas y ahí sí se escuchaban los gritos. O sea, la señora de repente salía a la calle, iba a tocar a casa de mi abuela y le decía, Anita, déjame entrar, estoy sola, mi esposo se fue, eran comerciantes. Pues en ese tiempo cuando decían voy a México por mercancías, no era un viaje de un día. O sea, se iban semanas porque se echaban casi 2 días en llegar a México, ¿no? Claro. Entonces la pobre se moría de miedo, llegaba con su muchacha que la acompañaba. Ellos no tuvieron hijos. Entonces mi abuela la guardaba y estábamos todos en la casa y a veces escuchábamos los gritos de la casa. Norma se llamaba la señora, ya falleció hace mucho. Entonces, no manches, Norma, ¿segura que no tienes a nadie? Hasta decía la muchacha, ¿no serán los gatos de los de la sangre de Cristo? Porque tenían unos siameses carísimos. Pero le digo, no, yo creo que sí sabríamos diferenciar pues, los maullidos o cuando andan en celo los gatos, ¿no? Sí es un sonido feo, pero que suena como llanto de niño a veces, ¿no? Sí. Pero era un sonido muy, muy fuerte. O sea, hasta los perros que tenía mi abuela se ponían bien nerviosos con los gritos, ¿no? No se ponían agresivos, como cuando salían los gatos y a veces se asomaban desde la azotea. O sea, se ponían como en alerta, como pues, cuando los primos lloraban o cuando alguien se caía. O, por ejemplo, cuando había temblores, me acuerdo mucho, era como la actitud que tomaban los perros también. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, ya se conecta esta casa de la vecina con la casa de mi abuela. Entonces, yo creo que si de repente nos pasamos por ahí con los trabajadores de ahí, también tendrán muy buenas historias Sí, ya. eso, ajá, como voy a preguntarles a ellos si pues, realmente sigue, sigue tan cargada, ¿no? O sea, si le sigue pasando algo, que expliquen, ¿no? O sea, si después de tantos años se sigue viviendo todo eso. Sí, y fueron sacerdotes, hicieron pues el clásico rezo con agua bendita. Yo gracias a la náhuatl tuve la oportunidad de irme a misiones muchas veces con los legionarios y tuve la oportunidad de convivir con un padre que es doctorado en procesos de exorcismo. De hecho, fue alumno del padre Amor desde que ha escrito los libros de exorcismos. Y él fue el que me contó es que no sirve, el agua bendita no sirve para exorcizar espacios. Es un rezo particular que se tiene que hacer y es de hecho con santos óleos, o sea, es con aceites, no con agua bendita. O sea, es como si no hubieras hecho nada, dice, es algo muy distinto el ritual pues para expulsar o exorcizar habitaciones, casas o personas, no es distinto. Dije, ah, caray, no, pues con razón, nunca sirvió. Nunca se hizo nada, pues realmente, o sea, estás O echando el sea, agua bendita, pero no, no va a ser que hasta lo estés enojando más, ¿no? sí, y es lo que este padre me decía, es que a veces dentro de la idiosincrasia de la población normal, como que crees que por ser cura, él ya conoce todo la mística que existe detrás de la fe del diablo, todo este rollo, y dice, no, también somos estudiosos y está ahí niveles académicos al interior de la iglesia, y también habemos quienes tenemos especialidades, por ejemplo, en el ritual de la comunión, ¿no? O sea, estos cuates de repente van y ven un padre hacer una comunión normal y se ponen todos locos, ¿no? Que se equivocaron en agarrar la hostia, ¿no? En cómo cortarla. Y dices,
Ah, ¿eso significa eso? Sí, no manches. Ah, perdón. Y este cuate me decía esto, dice, por las películas americanas de repente creen que es como el exorcismo de, por los que hacían en las películas del exorcista, ¿no? Y los rituales son muy diferentes, los padres sufren muchos trastornos de ansiedad también porque no es cualquier cosa, ¿no? Contra lo No, que se enfrentan. claro. Claro. Entonces, te digo, estaba muy bueno y dije, ok, pues no, la limpia tradicional ahí no va a servir. Pero sí, Axel, esas son las historias, pues alrededor de esta casa de Allende 109, así ya me acuerdo del, del nombre y el número de la casa de mi abuela, porque siempre era la burla, ¿no? Como apellido Allende, todavía me tocaba en primaria y secundaria, me preguntaban, ¿y por qué se llama Allende? ¿Qué compraban ustedes la calle? ¿O qué? O sea, pues sí, ¿no? Cuando eres chavo les dices, Sí. sí, sí, la compramos toda, ¿no? No, pues nada más era por el independentista, ¿no? Pero sí, por ejemplo, a mí me contaba mi abuelo que también parte de lo que cargó mucho esa casa es, por ejemplo, ustedes pasan ahí un pequeños 2 escalones de cantera en las afueras justo a la entrada de la casa. Y a mi abuelo intentó quitarlas porque pues, se ven feas, están muy viejas, literales desde que se hizo esa casa cuando prácticamente se colonizó Oaxaca, ¿no? Segura de la frontera en su momento. Y el INAH no deja tocar esas piedras, ¿no? Que es prácticamente casi como una de las fuentes, casi igual que Santo Domingo, ¿no? Datan estas canteras. Pero mi abuelo contaba que a él no le gustaba porque cuando fueron los conflictos estudiantiles de 68 en Oaxaca, cayeron muertos 2 estudiantes ahí también. Cuando hubo los enfrentamientos con el ejército, aquí también en Oaxaca, pues no se cuenta, a lo mejor no fue de la magnitud de lo que pasó en Ciudad de México en su Claro. momento, pero pues también en Oaxaca hubo muertos, ¿no? Durante estas revueltas estudiantiles de esos años. Y todos mis tíos contaban, ¿no? Cómo se veía en la noche las ráfagas del ejército que les disparaba a quien estuviera en la calle, ¿no? Y sí cayeron ahí muertitos 2 chavos, y que así como iban cayendo, iba avanzando el ejército tirando bala, venía el ejército atrás levantando los cadáveres y echándolos en un camión. Por eso es que al otro día nadie sabía nada. Ya nadie Solo, se despertaban vacío todas las calles. sí, literal iban matando y atrás limpiando, ¿no? Y pero pues ellos como tenían los balcones y todo y se habían ido a la azotea pues a observar qué pasaba y si vieron cómo pues, lograron caer dos chicos justo ahí en las escaleritas de la casa porque los chavos intentaban pedir ayuda a las casas para Para poder guarecerse, pasar. pero dice mi mamá y ellos que les tocó vivir eso muy fuertes, ni tiempo te daba, o sea, cuando lo que ibas a llegar a la puerta ya había avanzado el ejército y se los había levantado. Pues mi abuelo siempre todavía le tocó que él quería quitar esas piedras porque él sentía que habían marcado a Que la casa. había, claro. Sí, no, pues claro, o sea, va siendo como que un poquito más, ¿no? La carga, pues, está empezada de esa casa. Sí, no, tiene muy buena historia esa casa y realmente hasta apenas la modificaron un poco porque se mantuvo exacta como la dejó mi abuelo durante muchísimos años. Y ya este consorcio pues ya modificó, ya obviamente tiene que replantear su modelo de negocio, pero yo estoy segurísimo, o sea, yo hasta, por ejemplo, entro por ahí de repente digo, ching, por ahí se aparece este cuate, ¿no? Porque pues me dio el morbo, ¿no? Que dije, pues a ver cómo dejaron la casa de la abuela. Nos fuimos con mi esposa a tomar una cerveza ahí a conocer y me decía mi esposo, ¿y por qué ves tanto para él? Y digo, es que ahí es donde pasaba lo que yo te conté, ¿no? O sea, yo sigo sintiendo que en cualquier momento lo Va a vamos a aparecer. ver. Entonces, pues esa es la historia que tenía para contarte, Axel. No, pues están buenísimas, la verdad. O sea, a mí pues, me encantan las historias de casas, así que pues cuentan tantas historias a través de tantos años. O sea, y, Uh pues -huh. está de verdad muy padre. Y pues que sea aquí en Oaxaca, pues, o sea, nada más. Sí, pasamos por ahí un montón de veces. Sí, claro, seguramente igual yo he pasado un montón de veces, pero ni idea, ¿no? Que pues las historias que resguardas a casa. Sí, No, pues en serio están muy buenas. En serio, muchísimas gracias por el tiempo y por la entrevista, de verdad. no, a ti por la invitación, de verdad, está muy padre el canal que haces y qué bueno que no se pierdan esas historias porque con el tiempo las gentes que dejan de vivir todas estas zonas, pues se pierden la historia con ellos, ¿no? Sí, pues es la idea principal del canal, o sea, que estas historias pues se queden, se guarden y pues que se queden ahí en internet, o sea, que la gente que las quiere escuchar se escuchen y que pues no se vayan junto con la gente. Sí, sí, si algún día convenzo a mi tío, que es el que vivió más cosas en la casa, él cuenta que él
vio a la clásica, a la mujer de blanco y todas esas cuestiones. Este tío en particular tiene muchos elementos ahí, le gusta, pues no le gusta, él ve cosas. Una de mis tías leía las cartas en su momento hasta que ella cuenta que se le apareció en este cuarto pesadísimo. El famoso perro negro se enfermó y de ahí mi tía agarró y tiró a la basura sus cartas. Nunca más volvió a leer el tarot. Era como una moda que estaba en ese tiempo. A ver si algún día los logro convencer, te lo juro, cuando juntas a los hermanos y cuentan todo lo que también ellos fueron viviendo y ves cómo reaccionan y cómo cuando traen el recuerdo empiezan hasta como acelerarse. Es increíble, ¿no? No, claro, claro. No, pues, estoy encantado, la verdad. Sí, sí, sí. Déjame negociar con ellos a ver si se animan, ¿no? Claro, claro, en serio, muchísimas gracias, de verdad. Y pues un gusto, de verdad. Quisiera decir algo antes de terminar la entrevista? Pues no, ojalá juntemos más. Estuve viendo tu video que apenas subiste hace unas horas, yo creo. Sí, hoy. Entonces, ojalá que sigan más capítulos. Está muy padre lo que es y hay que impulsarlo. Sí, no, en serio, muchísimas gracias. Sí, sí, ya tengo esta semana ya algunas preparadas, ya también para poder subir. Ah, perfecto. Pues muchas gracias y saludos a tu audiencia y a ti y a tu mamá. No, pues muchas gracias. Nos vemos entonces. Hasta luego. Bueno, ¿qué les pareció la entrevista del día de hoy? A mí es una entrevista que me encantó, la verdad, hacer. Me encantaron las historias, me gustó mucho pensar en que tenemos una casa embrujada o cargada de tanta energía tan cerca. Y como ya vieron, es un hotel, un restaurante al cual pueden ir a tomar una cerveza o algo y experimentar la situación. Sin más, me tengo que despedir. Los veo en la siguiente entrevista, en la siguiente historia o en el siguiente video. No olviden darle like, compartir, suscribirse al canal y pues esto fue la entrevista del día de hoy. Nos vemos en la siguiente.